Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a ver cómo conectar un motor DC a una tarjeta Arduino, pero vamos a utilizar un controlador, el L293D, para controlar el giro. En primer lugar, un motor DC simplemente necesitamos conectarlo a corriente para que empiece a girar. Este motor DC utiliza 5 volts como entrada, y si nosotros cambiamos los cables, lo que hacemos es que ahora conseguiremos que gire hacia el otro lado. Y la idea es que logremos esto, lograr que un motor gire en un sentido o en sentido contrario, haciendo uso de un driver o un controlador. Y es aquí donde entra este controlador, que es el L293D. Este es el diagrama de conexión de este controlador. En primer lugar, nos permite controlar dos motores, uno de cada lado. Es decir, tú puedes controlar un motor de este lado y otro motor de este lado. Los pines 8 y 16 son para conectar este circuito a voltaje. Sin embargo, son dos voltajes distintos, aunque pudiera ser el mismo. Si tú vas a utilizar un voltaje diferente para alimentar tus motores, ese voltaje va en el pin 8. Y el voltaje para la lógica, es decir, este puede ser de 3.3 volts a 5 volts, va conectado en el pin 16. Luego tenemos los pines 4 y 5 de este lado, así como los pines 12 y 13 de este lado. Esos 4 pines van a tierra. Claro, si deseas conectar un motor nada más de este lado, pues nada más tendrías que poner estos dos pines a tierra. Los dos pines que están al lado de, en este caso, el 13 y el 12, y me refiero aquí al pin 11 y al pin 14, estos van conectados al motor. Es decir, de este lado tendremos un motor y estos pines van conectados a ese motor. Los que van a los lados, que en este caso sería el 15 y el 10, estos son las entradas. Es decir, si tú en esta entrada pones un voltaje positivo y acá un voltaje negativo, bueno, vas a conseguir que el motor gire en un sentido. Si los cambias, es decir, si aquí mandas un voltaje positivo y acá uno negativo, tu motor va a girar en sentido contrario. Y luego nada más nos resta este pin, que es el pin 9, que es enable. Este pin te permite controlar la velocidad del motor. Si es que le das un valor de 0 a 256, puedes establecer la velocidad. Del otro lado, si te das cuenta, tienes exactamente lo mismo. Es decir, en este caso 4 y 5, que son estos de aquí al centro, irían a tierra. 3 y 6 van al motor, a otro motor. Y en este caso 2 y 7 son las entradas. Y ya sabes, si una es positiva, la otra es negativa, tu motor va a girar en un sentido y si no, en sentido contrario. Y finalmente el pin 1, este que tenemos por acá, te va a permitir establecer la velocidad del motor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podría conectarse para controlar un solo motor. Si te das cuenta, aquí los voltajes son los mismos. Es decir, aquí tenemos un voltaje de 5 volts. Este voltaje es para el motor. Y acá tenemos también 5 volts, que es para la lógica. No hay problema, puede ser el mismo, nada más que realmente no te recomiendo que utilices tu tarjeta Arduino para suministrar voltaje a los motores, al menos que conectes tu tarjeta Arduino a una fuente de alimentación externa, es decir, no lo hagas por el puerto USB de tu computadora. Entonces, de esta manera tenemos voltaje y tierra. Los dos del centro, aquí tenemos uno, el otro también tendría que ir a tierra, estos dos a tierra, y los que están al lado van al motor. Aquí vemos un cable para el motor y el otro cable para el motor. Y lo que tienes que conectar Arduino son 3 cables. Las entradas, los cables que están al lado de las salidas que van al motor. Entonces es este cable azul y luego este cable verde. Estos dos que vemos aquí son las entradas que vamos a enviar al motor. Es decir, si enviamos un más y un menos, un positivo y un negativo, va a girar en un sentido. Y si enviamos positivo y negativo, va a girar en sentido contrario. Y finalmente, este cable naranja que vemos aquí te va a permitir asignar la velocidad al motor.
Este tendría que ser un pin PWM para que puedas dar un valor de 0 a 255. Pero antes de pasar a la programación con Arduino, aquí tenemos el controlador o driver, que es este circuito L293D. Y si te das cuenta, ya lo he conectado a voltaje. Es decir, aquí tengo esta conexión a voltaje. Realmente tengo una entrada de 5 volts. Estoy conectando aquí al mismo voltaje. Y los dos pines del centro están conectados a tierra. Como te decía, a los lados de estos tendría que conectar el motor. Entonces voy a conectarlo de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que los pines que van al lado de estos cables que van conectados al motor, voy a conectar estos dos cables amarillos. Estos dos son las entradas. Y en este sentido, lo que tenemos aquí es que este circuito representa un puente H que me va a permitir que mi motor gire en un sentido o en el otro. Lo único que tengo que hacer es a estos dos cables de entrada enviarles a uno positivo y al otro negativo. Y bueno, adicionalmente en Arduino vamos a necesitar un pin para controlar la velocidad. Y por tanto voy a conectar este último cable en el último pin que tenemos libre. De esta forma, con estos dos cables voy a enviar el sentido del motor y con este tercer cable voy a enviar la velocidad del mismo. Si requerimos conectar dos motores, habría que conectar lo mismo del otro lado para controlar otro motor. Ahora voy a agregar mi tarjeta Arduino y las entradas las voy a conectar a los pines 8 y 9. Aquí voy a enviar el sentido del motor en estos dos pines 8 y 9. Y en el pin número 10 voy a enviar la velocidad del motor de esta manera. Ahora, para continuar, voy a pasar esta tarjeta de este lado únicamente por comodidad, porque lo que quiero es tomar voltaje de la tarjeta Arduino para alimentar mi circuito. Voy a tomar voltaje aquí y vamos a tomar una conexión a tierra de este lado. Listo. Ahora vamos a Arduino. Lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestros pines. Y recuerda que hemos conectado este circuito a los pines 8, 9 y 10. El pin 8 es el primer pin de dirección. Luego tenemos el pin 9. Este pin 9 es el pin o el segundo pin que me va a permitir dar la dirección o el sentido al motor. Luego vamos a agregar el pin número 10 y el pin número 10 me va a permitir establecer la velocidad del motor. Entonces aquí tenemos speed pin, el pin para establecer nuestra velocidad. Ahora hay que establecer que estos tres pines son de salida, es decir, tengo que indicar con el método pinMod que el pin dir pin 1 es un pin de salida. Lo mismo tengo que hacer con el pin 2 y lo mismo también con el pin que me va a permitir establecer la velocidad. Y ahora vamos a loop. Aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente, tengo que enviar en los pines de dirección, es decir, con el método digitalWrite voy a enviar al pin de dirección 1, aquí voy a enviar un valor de 1 o un alto, y el otro pin tendría que enviar un valor 0, este al pin 2. De esta manera yo estaría haciendo girar el motor en un sentido o en una dirección, pero me falta establecer la velocidad. Y la velocidad la voy a enviar a un pin PWM. Voy a enviar con analog write al pin de la velocidad que hemos establecido acá como speed pin. Aquí lo voy a indicar. Y a este pin le vamos a enviar la velocidad máxima, que es 255. Si ahora corremos nuestro programa, podemos ver que el motor está girando en un sentido. ¿Qué pasa si ahora enviamos desde Arduino una dirección distinta? Es decir, lo que vamos a hacer es que en la dirección 1 o en el pin de dirección 1, o sea, en el pin 8 vamos a enviar un 0 y en el pin 9 vamos a enviar un 1 y vamos a subir nuestro programa. Ahí está subiendo y ahora empieza a girar en sentido contrario. Es decir, nosotros podemos controlar el giro del motor hacia un lado o hacia el otro. Pero bueno, esto no sería interesante si tuviéramos que estar modificando el código cada vez que queremos cambiar la dirección. Así que primero voy a declarar una variable aquí arriba
que es esta variable speed motor, y la voy a establecer ahorita a 255, y voy a utilizar esta velocidad acá en vez de 255 por si tenemos que cambiar la velocidad, que si hay más lugares solamente cambiamos el valor de la variable. Bien, ahora también voy a hacer lo siguiente, voy a establecer una variable llamada movimiento. La voy a declarar aquí, es una variable entera que va a empezar con el valor de 0. Y vamos a indicar por aquí entre comentarios que el valor de 0 va a ser igual a detenido, el valor 1 va a ser igual a giro a la izquierda y el valor de 2 va a ser igual a giro a la derecha. Entonces, si yo cambio esta variable, si la pongo en 1, el motor debe girar a la izquierda, si la pongo a 2, debe girar a la derecha. Y si le pongo a 0, debe detenerse. Entonces tenemos aquí los 3 estados que requerimos del motor. ¿Y cómo le vamos a enviar esos 3 estados? Pues se los vamos a enviar por el puerto serie. Por tanto, voy aquí en el setup a abrir el puerto serie. Ahí tenemos la sentencia para abrir el puerto serial. Y ahora en el loop lo que voy a hacer es preguntarme si hay algo disponible en el puerto serie. Si esta condición se cumple, quiere decir que viene algo en el puerto serie. Y si viene algo desde el puerto serie, ese valor lo voy a leer como un entero y lo voy a almacenar en esta variable movimiento, que es donde voy a establecer si gira a la izquierda, derecha o si se detiene. Entonces tendría que hacer lo siguiente: movimiento es igual a serial.parseIn. Lo único que voy a hacer aquí es leer este valor de la variable. Y ahora lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente: si la variable movimiento es igual a 1, entonces lo que voy a hacer es que el motor gire hacia un lado. Antes voy a establecer aquí la velocidad. Lo que voy a controlar nada más es el giro, si gira a la izquierda o si gira a la derecha. Entonces, si la variable movimiento tiene valor de 1, voy a enviar esta configuración. Y esto va a hacer que gire hacia un lado. Luego voy a preguntarme si la variable movimiento es igual a 2. Es decir, voy a copiar esto mismo y voy a poner aquí else si movimiento, en este caso, es igual a 2. Entonces enviaría en el pin 8 un 1 y en el pin 9 un 0, y esto haría que gire en sentido contrario nuestro motor. Y todavía me falta el estado 0, que es cuando detenemos al motor. Entonces, si el movimiento es igual a 0, entonces nosotros tendríamos que detener a nuestro motor, y para ello vamos a enviar 0 en los dos pines, en el 1 y en el 2. De esta manera, cuando inicie el programa, como trae el valor de 0, realmente el motor va a estar detenido. Si yo envío 1, va a girar hacia un lado, y si envío va a girar hacia el otro lado. Y bien, ahora vamos a enviar este código a nuestra tarjeta Arduino. Y ahora que ya ha terminado de cargar, vamos a abrir el monitor de nuestro puerto serie. Y vamos a estar viendo qué es lo que pasa con nuestro motor. Para empezar, nuestro motor está detenido. Pero se supone que si yo envío el número 1, el motor debe girar en un sentido. Lo hacemos. Ahí está. El motor está girando a la derecha. Si lo quiero detener, tendría que enviar el número 0. Con eso el motor se va a detener. Si quiero que gire en sentido contrario, tendría que enviar el número 2. Y ahora vemos que nuestro motor está girando hacia la izquierda. Si le envío un 1, va a girar a la derecha. Se lo enviamos y ahí está, cambiando de giro. Y bien, ahora ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad teóricamente tendría que ser un valor que va desde 1 hasta 2.55, pero realmente los valores muy bajos de velocidad no van a lograr que el motor se mueva. Por tanto, yo te recomiendo que vayas haciendo pruebas y dependiendo de tu motor vas a darte cuenta de qué valores son los mínimos que lo mueven. En este caso, si yo envío un valor de 180, por ejemplo, en la velocidad, veamos si nuestro motor logra moverse.
Aquí está nuestra velocidad de 180, le ponemos 1 y vemos si se mueve. Ahí está. Está un poco más lento, pero sí se movió. Sin embargo, si yo bajo esa velocidad, vamos a ponerle una velocidad, por ejemplo, de 100 y vamos a enviarlo. Ahí está el programa con una velocidad de 100 y le vamos a enviar un 1 para que se mueva. Y se escucha el ruido de que el motor sí está recibiendo voltaje, pero no es el suficiente para lograr que gire. Entonces la velocidad la puedes variar, sí, pero hay un umbral. De ahí para abajo tu motor no se va a mover. Entonces en mi caso este motor parece que se mueve arriba de 170, 180, de ahí para arriba hasta 255 logra moverse y se puede ir variando esta velocidad. Finalmente te había comentado que el controlador L293D tiene dos entradas de voltaje. Una que aquí está como 5 volts, que realmente es la entrada de voltaje para la lógica y que puede ir desde 3.1 hasta 5 volts. Y de este otro lado tenemos el voltaje que va a alimentar a los motores. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres alimentar a los motores con otra fuente de poder externa? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, pues lo único que tendrías que hacer es que este voltaje tendría que ir al Arduino y este otro voltaje tendría que ir a la fuente externa que va a alimentar tus motores y juntar las tierras. Vamos a hacer esto. Veamos, en primer lugar, este es el voltaje que alimenta los motores, por tanto lo voy a dejar como está. Y este es el voltaje que alimenta a la lógica, por tanto este cable lo voy a desconectar de aquí y únicamente ahí voy a conectar el voltaje de Arduino. Ahora Arduino únicamente está alimentando esta entrada. Este otro voltaje se está alimentando de aquí, de nuestra protoboard, pero voy a conectar una fuente de voltaje externa. Entonces tengo este adaptador y voy a conectar aquí el voltaje que viene de mi adaptador externo y tierra. De esa manera estoy alimentando de esta fuente externa a mi protoboard y las tierras están unidas con este cable. Veamos si esto funciona. Estoy corriendo nuevamente mi programa y ahora vamos a enviar un 1 para que el motor gire en un sentido. Ahí está. Vamos a enviar 2 para que cambie el sentido. Y finalmente vamos a enviar un 0 para apagarlo. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.